Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces el archivo que vamos a trabajar el día de hoy, funciones de texto 4. Aquí vamos a trabajar más que funciones, vamos a trabajar una herramienta de Excel que es texto en columnas. Entonces a veces suele suceder que en muchas ocasiones tenemos la información, tenemos información que de pronto exportamos desde un, desde un software, desde un programa, y en muchas ocasiones nos entrega la información toda junta. Por ejemplo, aquí pasó eso, que tenemos un código, tenemos un nombre y unos apellidos, y lo tenemos todo en una celda. En una sola celda tenemos toda esa información. Entonces, a veces requerimos como dividir esa información, separarla, para trabajarla de pronto de una mejor forma o dependiendo de la información que yo tenga, pues se requiere. Entonces, en este caso, no se trata de volver a digitar la información. Podemos utilizar la herramienta texto en columna que nos permite hacer esa separación. Entonces, el proceso es muy sencillo. Simplemente selecciono la información que tengo, voy a la cinta datos y llamo la herramienta texto en columnas que se encuentra en el grupo de herramientas de datos. Ahí simplemente llamo la herramienta texto en columnas. Ella tiene un asistente muy sencillo que preliminar, pues en el paso 1 me dice cómo está la información, si la información está delimitada o es de ancho fijo. De ancho fijo me sirve cuando todos los elementos, o sea, las cadenas de texto que yo voy a separar tienen la misma longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en este caso los documentos de identidad tuvieran la misma longitud, pero miren que no. Hay unos más pequeños que otros. Entonces, si yo utilizara de ancho fijo, al separar acá, pues él me parte estas dos cédulas bien, pero automáticamente se llevaría la O del primer nombre, la SA del cuarto nombre y así sucesivamente. Entonces no me sirve. Entonces en este caso voy a utilizar la opción delimitados. Delimitados, ¿por qué? Porque hay una característica y es que para separar cada elemento, el espacio es el elemento que los está separando. Ese es el elemento delimitador, llamémoslo así. Entonces, en este caso voy a utilizar delimitado. Me voy para siguiente y él me pregunta que cuál es ese elemento. Entonces, en este caso, espacio, miren lo que va a pasar acá en la vista previa, automáticamente se dividió. Automáticamente porque él ya identificó que el elemento que delimitaba esa información era el espacio. Acá le doy siguiente, ya estoy en el paso 3, ya el paso 3 que es lo que me pregunta, si yo voy a darle alguna configuración a cada columna y simplemente si yo quiero ya ubicarla en algún destino. En este caso, como pudimos ver previamente, yo ya tenía una tablita construida, entonces en destino quito ese destino y le digo que yo quiero la información a partir de acá, de esta celda. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que tener mucho cuidado cuando hagan esas divisiones porque si ustedes tienen información al lado, debajo, él va a montarse encima con los resultados que traiga. En este caso, pues es un cuadro que está completamente vacío. Ya le especifiqué la celda, finalizar. De igual forma, Excel me preguntó, venga, yo veo que aquí hay como datos. Fue porque como yo le di un formato, entonces él piensa que de pronto hay datos, en este caso sí, y ahí me dividió. Ya puedo trabajar de forma independiente con cada elemento. Ahora, si yo lo hubiera hecho acá, pues él me va a ocupar, en este caso ocupó 4 columnas, él me va a ocupar la columna A, B, C y D. Como no tengo datos, por ejemplo, digamos que yo tuviera datos por acá, ahí es donde viene el cuidado. Voy a otra vez selecciono la columna, datos, texto en columnas, delimitado por espacio, y le digo que lo haga acá mismo en A1, finalizar. De igual forma me pregunta, pero mire lo que va a pasar apenas acepte con estos datos de acá. Él los borra, porque él me devuelve esa información que está ahí. Entonces, esta es una manera de utilizar la herramienta. Me voy a ir para acá,
Miren que es la misma herramienta, pero ¿cuál es la característica acá? Que aquí ya no hay delimitación por espacio, sino que ahí está es como el signo pesos. Entonces pasa exactamente lo mismo. Selecciono datos, texto en columnas, delimitado, ya no es el espacio, es otro y coloco el carácter, en este caso el signo pesos, y mire que de una ya me lo dividió. Siguiente, digamos que lo quiero ahí en A1, finalizar. Me pregunta, le voy a decir que aceptar, ahí está. Y ya lo que haría aquí es que yo selecciono y desde los extremos, desde los bordes, vengo y reemplazo. Muevo, desplazo a donde necesito. Y ahí tendría ya la información separada por columnas. Ya es más fácil de pronto hacer un filtro, ya es más fácil buscar un documento de identidad. Entonces, esa herramienta lo que me permite es eso. Dudas, preguntas, inquietudes. Dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, perfecto. Listo. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar lo siguiente. Vamos a hacer este ejemplo. Yo coloqué llamar ejercicio porque la idea es que desde Excel llamemos un archivo que es completamente un archivo de texto. Miren el formato. De una me doy cuenta que no es de Excel porque cuando lo abro se abre de una en el bloc de notas. E identifico, eso es lo que nosotros llamamos contenido plano, texto plano. Eso es lo que generalmente se le envía a la DIAN, a estas entidades, con el objetivo de recibir una información y ellos de forma sencilla compilarla en las bases de datos y subirlas pues a un programa. Entonces, si nos damos cuenta con este archivo, identificamos que hay unos códigos, miren que ahí hay unos códigos, y está el nombre y el apellido de la persona. Yo lo que quiero es llevarme esa información para Excel. Generalmente las personas lo que hacen es que copian y van y pegan en Excel. Vamos acá, ahí está, miren. Pero obviamente pues me va a quedar así. Esta sería una manera, no hay problema. Hay otra manera y es que ustedes del mismo Excel le puede decir abrir, va y busca dónde tiene el archivo, pero el archivo no va a cargar, obviamente, porque es un archivo diferente de Excel. ¿Y cuál es esa situación que se está presentando? Es que mire lo que dice aquí, todos los archivos de Excel. Entonces, claro, ese archivo como no es de Excel no va a aparecer ahí. ¿Qué debo hacer? Simplemente cambio a esto, todos los archivos. Y cuando cambio, mire que ahí sí empiezan a aparecer. Entonces lo que hago es que lo busco, abro el archivo y mire lo que va a aparecer de una, el asistente de importación. ¿Por qué de importación? Porque es que es la misma herramienta texto en columnas, pero realmente le está importando una información que está en otro formato, la está trayendo a Excel. Entonces me vuelve y me pregunta cómo la quiere, de ancho fijo o delimitado. Miren que en este caso sí puedo aplicar de ancho fijo porque estoy identificando que todos los códigos tienen la misma longitud, 4 dígitos. Entonces yo podría empezar separando el código del nombre. Ahí se vuelve más sencillo por esa razón. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a iniciar con ese delimitado, perdón, de ancho fijo. Le voy a dar siguiente, mire cómo cambia. ¿Cómo cambia? Porque cuando escogemos delimitado, miren cómo es. Entonces acá de ancho fijo y voy a hacerle un salto de línea. Para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Aquí. Entonces miren, el salto de línea son líneas, son como rayitas verticales. Si yo aplicara otra y otra, obviamente esto lo partiría en 1, 2, 3 pedazos. Pero mire lo que pasaría con estos apellidos. Uno quedaría Sally y el otro pedazo Nas, el otro Santa, el otro pedazo Na y así. Entonces, en este caso, pues esos saltos de línea no me favorecen, pero la herramienta dice que para eliminarlos le dé doble clic. Yo los puedo eliminar. También los puedo mover, dejo sostenida la línea y desplazo. Eso es así de simple.
Listo, voy a separar este código de esto. Todavía no puedo aplicar la separación del nombre con el apellido porque pues él apenas me deja día 1. Voy a dar siguiente, aquí no le voy a hacer nada, finalizar. Entonces mire lo que sucede. Ya me separó por lo menos los códigos de los nombres. Ahora, ¿qué vuelvo a hacer? Empleo nuevamente la herramienta ya para separar los nombres de los apellidos y ese sí va a ser delimitado. ¿Por qué no de ancho fijo? Porque hay nombres más cortos que otros. Entonces mocharía ahí el texto. En este caso el espacio ya me lo separó. Lo voy a dejar ahí en B1 para que lo coloque acá enseguida. Finalizar. Y listo. ¿Qué se puede observar de ahí? Ya tenemos columnas separadas, ya separamos esa información. Pero ¿qué notan ustedes ahí? ¿Quién me colabora? Los códigos no figuran de los ceros. Correcto, muy bien. Miren que los códigos inicialmente tenían el 00 inicial. Recuerden que en Excel, cuando yo coloco ceros a la izquierda y coloco un número, Excel, digamos que los suprime, los elimina. ¿Por qué? Porque es que realmente esos ceros no van a servir para nada. Eso es la verdad, realmente no sirven. Si yo colocara esto y lo quisiera sumar, así tenga yo 40 ceros a la izquierda, eso de igual forma no va a afectar en nada. Me va a dar el mismo resultado de estos dos valores. Entonces, por esa razón, el Excel suprime esos ceros. Yo los puedo colocar, pero tengo que personalizar las celdas. ¿Cómo hago eso? Entonces, selecciono, me voy a la cinta inicio y puedo llamar el formato de celdas de cualquiera de estos iconitos. Puedo llamar en la ventana formato de celdas. O, como ya seleccioné, clic derecho, formato de celdas. Y ahí se abre. Entonces, en la pestaña número simplemente le escogería personalizada y en vez de aplicar la general, yo le digo, vea, necesito 2 ceros iniciales. Si necesitara 3, pues 3, 4, 4, los que sea. 0, 0, y después de los 2 ceros necesito 2 dígitos. Entonces coloco la almohadillita o el numeral. Entonces él ya sabe que inicialmente van a ir 2 ceros y que después de eso van a ir 2 datos numéricos que pueden ir entre el 1 y el 9 combinados. Mire que ya me mostró la muestra. Le voy a dar a aceptar y ahí está. Entonces esta es la manera de personalizar ceros a la izquierda. Ceros a la izquierda. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bien, bueno. Perfecto. Entonces ya voy a cerrar acá. Voy a cerrar acá. Voy a cerrar este. Y voy a proceder a lo que se conoce como funciones matemáticas y trigonométricas y funciones estadísticas. Para eso voy a abrir el archivo funciones estadísticas. Funciones estadísticas. No lo veo. Funciones estadísticas 1. Listo. Este es el archivo que vamos a trabajar para identificar esas funciones. Dentro de las funciones que maneja Excel de las matemáticas y trigonométricas, pues realmente hay un gran número de funciones. Solamente nos vamos a centrar en 3 funciones de todas estas que hay. No porque las demás no sean importantes o interesantes. Lo que pasa es que pues ahí hay mucha función tipo colegio, senos, cosenos, aleatorios, tangentes, cotangentes, cosenos, que en nuestro caso pues no va a aplicar porque no estamos viendo décimo ni 11, ¿cierto? Nosotros necesitamos aplicar funciones más tipo laboral. Entonces, en este caso, de todas estas funciones, vamos a ver la función suma, sumar puntos y sumar puntos y punto conjunto. Vamos a iniciar con la función suma, que es de las más sencillas.
y pues yo creo que es de las que uno más utiliza. Cada vez que nosotros abrimos Excel, generalmente lo utilizamos para hacer sumas. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que traiga el resultado de todos estos valores en esta celda. Entonces yo me ubico y la forma más sencilla de hacerlo es desde la cinta inicio, ejecuto autosuma. ¿Qué pasa? Que él llama a la función suma, pero de una me carga el rango de celdas, el rango, celdas, de las cuales él va a sumar, las que estén por encima de donde estoy ubicado. Simplemente le doy enter y pues él me da el resultado. Esa es de la más fácil. La otra forma, me ubico ahí en la celda, me voy para fórmulas y mírenlo acá mismo, autosuma. Hace exactamente lo mismo. Ahora, si yo no quiero utilizarlo desde la herramienta, simplemente igual, suma, abro el paréntesis y soy yo el quien selecciona el rango, cierro paréntesis, enter. Tres formas, normal. Pero este botón autosuma no solamente me sirve para sumar. Mire que si ustedes le dan en la flechita hacia abajo, ustedes podrían insertar promedio, contar números, valor máximo, valor mínimo, que ahora los vamos a ver. Si yo, por ejemplo, le diera promedio, que es una función estadística, mire que él me saca de una el promedio. Entonces ustedes también tienen acceso a otras funciones ahí. Suma, facilísima. Me voy a pasar a sumar puntos, sí. Ojo, son dos funciones diferentes. Esta es suma y esta es sumar. De los errores que más se me producen y que más a veces me preguntan es, Eumir no me quiere dar suma punto sí. Y yo le digo, es que no se llama suma punto sí, se llama sumar punto sí. Entonces hay que aprender a diferenciarlos porque si no, pues no van a ser capaces. Entonces, en este caso, la función sumar punto sí lo que me permite es sumar un número de cantidades de acuerdo a un criterio, a un solo criterio, uno solito. Entonces, en este caso me están diciendo que el total de peras, mire que tenemos unas frutas, entre peras y manzanas podrían haber otras, ahorita miramos, pero solamente se quiere definir el total de peras. ¿Eso qué quiere decir? Que él solamente quiere sumar estas que están ahí. ¿Cuánto me debe dar eso? 401. Hay 401 cantidad de unidades de peras o se vendieron, no sabemos, porque tampoco es muy explícito el cuadro, pero lo que necesitan es saber eso. Entonces, para eso necesitamos un sumar punto sí. ¿Qué hago con sumar punto sí? Entonces, pues inicialmente llamamos la función y él pide tres elementos: rango, criterio, y miren que el último está entre corchetes, significa que es opcional, pero es opcional cuando desde el rango defino los valores que se van a sumar. De lo contrario, me veo obligado a utilizar este elemento. Ya se van a dar cuenta. ¿Quién es el rango? Son esas celdas. Recuerden que cuando hable de rango es porque tienen que ir a seleccionar dos como mínimo, dos celdas o más. Rango. Cada vez que ustedes vean rango, ya saben que tienen que ir a seleccionar dos celdas o más celdas. No puede aparecer ahí un texto, no puede aparecer una sola celda porque eso no tendría lógica, ¿sí? Si le hablan de rangos, como mínimo tienen que ir a seleccionar dos. En este caso, el rango es las celdas que contienen el criterio por el cual yo voy a sumar. Ahí está, ese es el rango. Ahora, ¿qué me pide? El criterio. En este caso son las peras. Entonces, entre comillas, porque es una cadena, le digo que peras. Aquí no hay problema si escriben en mayúsculas, si escriben en minúsculas, si escriben con la P mayúscula. Esta función no es susceptible de mayúsculas y minúsculas, como nos pasó con la función igual. En esta no hay problema. Punto y coma. Si yo dejara hasta acá, porque recuerden que este campo es opcional, mire lo que me va a dar. No me va a dar nada. ¿Por qué? Porque él desde este rango que yo seleccioné no es capaz de hacer una suma. Imagínense aquí, peras más peras más peras más peras más peras. No es capaz de resolver nada Excel. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito en este caso el rango suma. El rango suma, ¿qué va a hacer aquí? Los valores que corresponden a
a ese rango donde está definido un criterio. Y acá sí me va a dar 401. ¿Por qué? Porque él viene y mira, pera sí, coge el valor del frente. Pera sí, coge el valor del frente. Pera sí, coge el valor del frente y así hace. Y lo que hace es que apenas tenga los datos recogidos, los suma automáticamente. Ahora me piden el rango, perdón, la suma para manzanas y para la fecha de... Para la manzana sería exactamente lo mismo. Sumar puntos y rango, pues donde están las frutas, el criterio, manzanas, y en este caso se necesita el rango suma. Y ahí me dice que son 342. Ahora, para el 3 de enero del 2019, exactamente lo mismo. Rango, pues donde están las fechas. El criterio, entonces recuerden que los criterios de fecha se dan día, mes, año. Y lo pueden hacer con guión o con slash. Y en este caso también estoy obligado a seleccionar el rango suma, que son los valores que se tienen que sumar. Y él me dice aquí que son 144. Para acá, para este tipo de función, ya no discrimina si son peras o manzanas. Es lo que tiene en cuenta la fecha. Entonces se vino acá y sumó estas dos cantidades que fue lo del 3. 83 más 61, 144. Si aquí cambiara otra, 3 de enero del 2019, automáticamente me la va a sumar porque ya cumplió con el criterio que especifiqué en la función. Ahí está. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿En qué momento? Qué buena pregunta. ¿En qué momento? Ya voy, Cristian. ¿En qué momento el tercer dato es opcional? Muy buena pregunta. Ya la vamos a mirar. Lina, cuénteme. Cristian también me va, mientras que Lina me habla. Sí, Lina, dime. Buenas noches, profe. Hola, Lina, cuéntame. Espera, es que yo tengo un negocio que es como un NFT y yo tengo el registro también en Excel de todas las transacciones. Entonces, quería consultar si esta me sirve como cuando vaya a hacer caja. Digamos, para saber cuántos depósitos se realizaron y cuántos retiros se hicieron o cuántos pagos de servicios. Esa la puedo utilizar así como... Sí, no claro, sé, le quedaría bien. Pues no conozco bien del negocio, pero imaginemos que usted va a tener un cuadrito, digamos, con la fecha de la, pues no sé, de la fecha de la transacción. Ya, Cristian, le escucho ahorita. Digamos que aquí tiene el tipo de transacción y digamos que acá tiene, pues, el valor efectuado o pagado o recibido, ¿cierto? Pues yo lo estoy imaginándolo, pues me lo estoy imaginando, disculpe, en un escenario pues que desconozco, pero pues como para de pronto ayudarle, sí, claro. ¿Yo qué haría aquí de pronto? Yo aquí aplicaría una validación de datos de lista, porque de pronto yo veo que usted tiene ya muy marcados los servicios. Entonces digamos que tiene el de consignación, un ejemplo, el de pago, yo qué sé, de servicios, digamos el de, como allá también eso de tener servientrega, entonces el de envío, yo qué sé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como para que de pronto usted uno no coloque con... lo que acabas de hacer la validación. ¿Cómo es que? ¿Ese para qué sirve? Perdón otra vez. La validación es para que usted no esté escribiendo, sino que seleccione en el momento, pues, el servicio que está recibiendo, el servicio que acabó de generarse. Entonces, de esta forma, pues, usted va a tener un poco de mejor control, porque puede que usted en una escriba pago servicios, pero como vio una fila a la berraca y usted toda emocionada porque va a vender mucho hoy, va a comisionar bien, entonces ya la otra no la llamó pago de servicios, sino servicios. Entonces, cuando usted llame la función de pronto no le va a tener en cuenta ese valor
porque no es el mismo. Usted había dicho pago de servicios y en el otro lo dejó como servicios. Entonces, obviamente, no se lo va a tener en cuenta. Entonces, uno valida es con ese objetivo de que todos los criterios sean específicos. Entonces, ya usted aquí tiene los valores. ¿Yo qué haría? Yo, por ejemplo, aquí colocaría un ejemplo, pago servicios, igualito como está allá, consignación, envío, para hacer lo siguiente. Entonces, yo llego y le digo, bueno, igual sumar puntos, sí. Entonces, yo le digo rango, pues entonces el tipo de transacción. Criterio, entonces yo le selecciono este de aquí con el objetivo de no escribirlo, porque como acá está, obviamente no lo puedo acompañar de nada, aquí decirle total, porque si no total sería diferente de pago de servicios. ¿Y qué sería el rango suma? Pues los valores que usted recibió de los clientes. Cuando usted le dé, mire que le va a sumar ahí. Se recibió en pago de servicios 1.300.000, 150.000, 800. En consignación, entonces igual, sumar puntos sí, rango, criterio, pues yo ya lo tengo acá, consignación, rango suma, este de acá, y entonces ya tendría ahí usted el diferenciador. Este le sirve para eso, pero más adelante obviamente vamos a ver otros elementos que de pronto le van a ser también más sencillos, más simples y de pronto puede aplicar esa herramienta. Pero por ahora, este es perfecto y eso se utiliza en ese caso. Claro, y no tiene que estar usted por ahí con un archivito haciendo pues cosas así muy puntuales, sino que usted generaliza y ahí ya mantiene usted todo, porque ya automáticamente después de que usted tenga un formato definido, yo me imagino que usted lo manejará por día, entonces lo que hace es que va generando la hojita de cálculo o tiene un listado, es que eso depende es cómo se mueva el negocio, ¿cierto? Entonces, un listado donde va anotando fechas y ya. Y lo otro también que puede hacer, que ya vamos a verla, es que le sume. Muéstreme los pagos de servicios del 23 de octubre. Muéstreme los pagos de servicios del 30 de octubre. Muéstreme las consignaciones de tal, pero ya vamos a ver eso. Y respondiendo a Paola, ya vamos a hacer un ejemplo, Paola, cuando no se utiliza. Cristian, ¿qué ibas a preguntar? No, profe, no, todo está claro. Bueno, perfecto. Entonces ahí está. Pasamos a una función que se llama sumar puntos sí, punto conjunto. Miren que es muy parecida al sumar puntos sí, pero se le adiciona el punto, no se les olvide el punto. No, mira, no me quiere dar. ¿Cómo va la función? Sumar sí. ¿Sumar sí o sumar punto sí? Sí, claro, es que era sumar punto. Ese puntico, sí. La función se llama así. Entonces, sumar punto sí, punto conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando utilizo sumar puntos y punto conjunto, cuando yo ya tengo dos criterios o más. Este permite hasta 64 criterios. Entonces, ¿qué pasa? Era lo que yo le estaba diciendo ahorita. Yo ya quiero sumar los pagos por servicios o por consignación, pero del 23 de octubre. Quiero también sumar los pagos de servicios y de consignación del 24, del 25, porque pues yo quiero tener un control más grande sobre lo que hago, sobre las ventas, a ver cómo me va, porque con eso uno a veces hace estudios. Los lunes son súper malos, entonces yo no vuelvo a abrir los lunes, me quedo durmiendo. No, los domingos es fatal, entonces no abro los domingos, ¿sí? O no, los mejores días son el miércoles, viernes, entonces va a abrir desde las 5 de la mañana porque eso se mueve mucho, ¿sí? Con eso podría hacer uno un estudio también. Entonces miren que acá me está diciendo ventas de perfumería, o sea, de la sección perfumería, y que hayan sido de contado. Mire que tengo dos criterios, la sección y la forma de pago. Cuando yo ya tengo dos criterios, ya no me sirve sumar puntos sí, tengo que utilizar sumar puntos y punto conjunto. Ahora miren esta de por acá, ventas de perfumería, de contado y el vendedor Marta. Mire que ya tengo tres criterios, entonces sumar puntos sí, punto conjunto. Ahora iniciemos con este. Ventas de perfumería y de contado. Entonces llamo la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Qué le pide inicialmente sumar puntos y punto conjunto? El rango suma.
Rango suma. Cuando vean rango es porque tienen que ir a seleccionar muchas celdas. Rango suma. Pues de una vez lo que él va a sumar, el rango suma. Rango suma, o sea, los valores que él tiene que venir a sumar. Rango suma. Él, por defecto, el sumar puntos y punto conjunto inicia con ese. Ahora, mire que le dice rango criterio 1. Mire que luego sigue rango criterio 2 y puntos suspensivos. El rango criterio 1 usted verá con quién empieza, si con la forma de pago o con la sección. El orden de los factores no les va a alterar el resultado, la suma. Entonces usted puede empezar o con la perfumería o con la del contado. Eso ya es cosa de ustedes. En este caso empecemos aquí con la forma de pago. Entonces rango criterio 1, rango. Es porque hay que seleccionar muchas celdas. Ahora sí, ¿cuál es el criterio 1 de este rango que usted acabó de seleccionar? En este caso, contado. Ahí yo no puedo colocar efectivo. ¿Por qué no puedo colocar efectivo? Porque es que ahí no dice efectivo. Eso también les está sucediendo mucho. No, eso no me das, que cero. ¿Y qué pasó? No, no me da, muéstrame la función. Venga, ¿y usted por qué está utilizando efectivo? Porque pues es de contado, porque lo pagaron de una. Sí, pero en la base de datos, ¿qué? Sí, ve ahí dice contado, o sea que lo pagó de una, efectivo. Sí, mijo, pero es que si acá no dice efectivo, yo no puedo colocar efectivo porque nunca va a encontrar este criterio en esta selección. Ahí lo tengo que colocar tal cual como está, contado. Ahora, ¿qué sigue? También puedo seleccionar el rango y darle valor absoluto, profe, ¿cierto? Bueno, entonces esa es buena pregunta. Él dice, yo no lo quiero escribir, yo voy a seleccionar donde esté contado. Entonces mire que selecciona la celda y él dice, yo le coloco referencia absoluta por si de pronto voy a arrastrar o algo, aunque uno no va a arrastrar ahí realmente, usted va a obtener un valor. ¿Cuál es el pero de hacer esto? Que digamos, si usted modifica la base de datos y de pronto usted por equivocación había digitado acá contado y mentiras que era con tarjeta, entonces él, como está trayendo ese valor que hay en F2, entonces claro, después usted va a obtener un resultado que no es. Entonces fue por esa razón que yo hice esto para explicarle a Lina lo que ella me estaba preguntando. Mire que yo coloqué aparte el criterio y entonces ahí sí lo seleccioné, mírelo. Porque como aquí no va a cambiar, yo lo hubiera podido seleccionar, mire, en vez de G14 que era este, yo le hubiera podido seleccionar este, que ahí está. Pero ¿qué pasa? Digamos, ahí me dio 237 porque fue este y este. 237, correcto. Pero digamos que Lina se puso a verificar las facturas, digo, ay, fue perra, eso no es pago de servicio, eso es envío. Mire cómo le cambió. Porque ya no es pago de servicio, sino que él tomó este valor que está en esa celda H4, que es envío. Entonces, ese es el riesgo de que usted utilice los datos de la misma base de datos. Además, si yo moviera esta fila, agregara una fila hacia abajo, esto se va a desplazar. Entonces, él va a buscar, es el valor que hay aquí. Entonces, digamos que ese es como el peligro. Entonces, uno que le recomienda, o escríbanlo todo, o colóquenlo independiente y lo seleccionan. Pero sí lo podría hacer, no hay problema. Entonces, en este caso de contado. ¿Sí le queda claro? Cristian creo que fue el que me preguntó. Sí, profe, sí. Listo, perfecto. Ahora me pide punto y coma, me está pidiendo el rango criterio 2. En este caso, pues la perfumería. Entonces yo vengo y selecciono la sección. Ahí ya seleccioné la sección, punto y coma. Ahí ya está, entonces. Rango suma, los datos que él va a sumar. Rango criterio 1, pues en este caso inicié con la forma de pago, el rango. El criterio, pues contado. Rango criterio 2, seleccioné la sección. Y el criterio, entonces sería la perfumería. Cierro, enter y no me dio. Y tendría que haberme dado perfumería de contado, perfumería tarjeta no lo suma, perfumería contado, perfumería contado, y no hay más.
Esos tres, mire que los seleccioné, debería haberme dado 80-25, si estoy bien. Perfumería, contado, sí. Perfumería, tarjeta, no. Perfumería, contado, sí. Y perfumería, contado, sí. Entonces sería este y este valor. Eso tendría que haberme dado 80-25, no me dio nada. ¿Por qué creen que no me dio? La función está buena, no me vayan a echar ahí responsabilidades con la función. Por la tilde. Por la Muy tilde. bien, excelente, muy bien. La tilde. Miren cómo está en la base de datos. Perfumería tiene tilde. Eso es dañino. Eso es complicado cuando, cuando no se tiene la tilde. Cuando ese tipo de caracteres obviamente afectan totalmente. Miren el resultado. Ahí sí dio 80-25. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo tener en cuenta esto. Debo tener en cuenta esto porque si no, eso me va a afectar, miren, totalmente me afectó totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entonces hay que buscar una alternativa. Y ahí aparecen unos elementos que se llaman los comodines. Los comodines. No sé si los habíamos visto o no los habíamos visto. ¿No habíamos visto eso? No, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los comodines? Los comodines nosotros los utilizamos para reemplazar cadenas de texto o ciertos criterios cuando yo desconozco de pronto, en este caso, el funcionamiento o si tengo dudas con la escritura. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver este comodín. Este comodín lo que permite es reemplazar un carácter, el signo de interrogación cerrado. Me reemplaza un solo carácter. Entonces, mira lo que yo podría hacer. Yo podría, en vez de la I, porque uno dice, pues pucha, perfumería lleva tilde. ¿Cómo lo escribieron los muchachos en la base de datos? Usted no sabe. Digamos que, bueno, uno la ve aquí, yo sé que fue con tilde, pero de pronto son demasiados datos y para yo mirar a ver si sí, si no, no falta el que lo escribió perfumeria. Entonces, para yo evitarme ese dolor de cabeza, coloco el reemplazo del comodín. Entonces, ¿qué está haciendo ese comodín entre la R y la A? Está reemplazando cualquier carácter. En este caso, pues uno espera que sea una I. Y puede ser una I solita o puede ser una I con tilde. Entonces, ya ahí me estoy evitando ese dolor de cabeza. Dio 80-25, perfecto. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a cambiar este que es de contado, lo voy a cambiar aquí a perfumería, sin la tilde. Se supone que me lo debería quitar. Vamos a ver, me debería descontar 8.50. No lo hizo. Pero miren lo que hubiera pasado si yo lo hubiera hecho con tilde. Ahí sí me lo descontó, vean. Porque claro, él solamente está buscando los que tienen tilde. Él solamente está buscando los que tienen tilde. Y como acá lo digitaron sin tilde, me está descontando este valor. Entonces, para yo evitarme ese dolor de cabeza, utilizo el comodín y listo, solucioné mi caso. Ahí está. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo pongo el rango en absoluto? Ya vamos a mirar eso. ¿Listo? Ahora, por ahí me dicen que cómo coloco un rango en absoluto. Simplemente puedo seleccionar todo el ranguito y presiono F4. ¿Por qué? Porque si usted se para aquí, antes de la celda o al comienzo de la celda, solamente se lo aplicaría a esa celda. Entonces, para evitar eso, selecciono el ranguito y F4 y él se lo aplica al mismo tiempo. ¿Bien? Carlos Daniel, estuvo bien. Estuvo buena esa, Carlos, bien. Estuvo buena, estuvo buena. ¿Listo? El que lo entendió, lo entendió.
Bueno, ahora nos vamos a hacer este otro ejemplo con perfumería. Ah, no, perdón, hagamos este. Perfumería con descuento. Perfumería con descuento. Aquí, mírenlo donde está la columna de descuento. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tiene descuento? ¿Ustedes qué pensarían? Miren a ver. Opinen, opinen. Vamos a mirar el chat. Muy bien, Viviana, súper. Buena deducción, porque es superior a 0, claro. Aquí por deducción nos damos cuenta que tuvo descuento porque tiene que aparecer un dato mayor a 0. Si aparece en 0 es porque pues no le dieron descuento, así de sencillo. Ah, es que aparece 0,5. Pues mi hijo le dieron descuento de nada, no le dieron, mejor dicho, nada, pero le dieron. Algo tiene que rebajar, ¿cierto? Entonces, muy bien, ese sería el criterio, mayor que 0. Entonces, en este caso, lo mismo, sumar puntos y punto conjunto. ¿Por qué punto conjunto? Porque son dos elementos, la sección y el descuento. Rango suma, entonces los valores que él va a sumar. Rango criterio 1, empecemos con la sección. Criterio, perfumería. Listo. Rango criterio 2, donde está el descuento. Descuento lo debo colocar entre comillas mayor que el 0%. Si allá aparece en porcentaje, le tengo que colocar el porcentaje. Mayor que el 0%. Cierro paréntesis. Y esa sería la solución. ¿Eso cuánto nos debería dar? Perfumería con descuento. Este tiene, entonces él debe sumar este dato. Dice que 101,60. Este tuvo descuento, este lo suma. Este tuvo descuento, este lo suma. Este no tuvo descuento, no lo suma. Y este tampoco. Solamente estos dos, 101,60. Correcto. Ya. Ahí está. Esa es la forma de trabajar la función sumar puntos y punto conjunto. Estas son las tres funciones, vuelvo y le repito, que hacen parte del conjunto de funciones matemáticas y trigonométricas. Vuelvo y le repito, hay muchísimas, pero no todas las no se ven. Sí, por ejemplo, yo, ay, venga, veamos tangente. No, yo me cuelgo y me voy. Yo, pues, este man tan loco colocando tangente, ¿cierto? Entonces, ahí está. Preguntas, dudas hasta ahí. También, muy bien, superior o diferente de 0, da lo mismo, sí, diferente de 0, correcto. Podría ser. Listo. Perfecto, muy bien. Ahora, quedó la intriga de... Vea, yo voy a colocar acá, no sé si sea como coherente como el ejercicio que voy a colocar, pero es para que veamos. Vamos a hacer un sumar puntos, sí, pero donde no va a utilizar el tercer argumento. Entonces, valor total de las ventas, valor total de las ventas superiores a 50 euros. No sé si sea entendible, pero es más o menos como para poderle explicar lo que me preguntaban ahorita. Súmeme todas las ventas, pero solamente las que sean superiores a 50 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que de todas estas ventas, él solamente me va a tener en cuenta las que sean superiores a 50. O sea, en este caso, esta de acá, ¿cuál más? Esta de acá y ya. Serían esas porque las otras están por debajo de 50.
¿Cuánto nos debería dar? 315,85. Hagamos la prueba. Entonces, ahí voy a llamar un sumar punto sí. No necesito conjunto porque mire que solamente hay un argumento, mayores de 50. Entonces, miren, rango. ¿Quién es el rango ahí? Las mismas ventas. Miren. Entonces, ahí mire que le estoy dando también de una vez los valores que él va a sumar. Entonces, por esa razón ya no necesito utilizar el rango suma. Ahora, criterio, que sean mayores de 50. Cierro, ya no necesito rango suma porque el rango suma sería este mismo rango. No es necesario repetirlo, ya está ahí, ya está contenido. Entonces, ahí sí se vuelve opcional. ¿Para qué? 315,85, ahí está. Entonces, ahí creo que ya de pronto pude haberle solucionado la inquietud a la compañera. ¿Sí? ¿Era Paola quien me había preguntado? Ajá, perfecto. ¿Sí te queda claro? Entonces, cuando el rango suma, perdón, en este caso del sumar punto sí, incluye el mismo rango donde están los valores que se van a sumar, entonces yo ya sé que el rango suma no lo necesito porque es ese mismo rango que coloqué inicialmente. Entonces ya la función va a ser la misma suma desde ahí. Aún así, si usted lo colocara, coloquémoslo. Sería ese mismo rango. Ahí estaría repitiéndolo, mírelo. Va a dar exactamente lo mismo, pero entonces ahí es una, entre comillas, y disculpen el término, una bobada, porque pues usted ya lo tiene acá, no es necesario. Ahí está. ¿Qué otra inquietud tienen, por favor? Bueno, vamos a pasar a las funciones estadísticas. Las funciones estadísticas, y hay muchas más. Dentro de las funciones estadísticas, pues tenemos también todo este gran número de funciones estadísticas, pero volvemos al mismo cuento. Ahí hay unas funciones que no vamos a ver, no se necesitan, no vamos a ver por allá cuartiles, ni percentiles, ni desviación estándar, ni pronósticos. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que uno ve en el colegio. Y realmente, y además este no es un curso de estadística, ¿cierto? Si estuviéramos en un curso de estadística, pues ahí sí veríamos todas. Entonces, aquí las que vamos a ver son las que son aplicables y funcionales en el campo laboral normal. Cuando uno le dicen, venga, muéstreme la venta máxima de tal cosa, muéstreme de los vendedores quién fue el que más poquito vendió, muéstreme de los meses cuál fue la venta superior, cuál fue la mínima, muéstreme el promedio de venta de Carlos, muéstreme el promedio de venta del mes de enero. ¿Sí ven? Cuénteme cuántos datos hay ahí. Esas son las funciones que necesitamos. Entonces vamos a iniciar con una función que se llama contar. Entonces aquí me dice cuántos datos numéricos hay. Entonces si yo le doy igual contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces si yo la cargo y selecciono este rango, mire lo que me va a dar, 6. ¿Por qué? Porque él llega a la celda y la evalúa. Si la celda contiene un dato numérico, no importa el que sea, la cuenta. 1, 2, 3, esta está vacía, no la cuenta. 4, no la cuenta porque hay un texto, tampoco. 5, este no porque es un alfanumérico. 6, contar. Me voy a pasar a contara. Contara. Vamos a ver qué dice. Cuenta el número de celdas no vacías. Mire la diferencia con contar. Ya no es que sea un dato numérico, sino que no esté vacía. Entonces selecciono este rango, cierro y me dice que son 8. ¿Por qué? Porque cuenta. ¿Está vacía? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A él ya no le interesa si hay un número, si hay un alfanumérico, si hay un texto. Lo importante es que no esté vacía. Y ahora nos vamos a contar punto blanco, que ustedes ya se están imaginando para qué sirve. Contar punto blanco. Cuenta aquellas celdas que están completamente vacías. Entonces, de este rango, me dice que son 3, 1, 2, 3. Ahí está. Ahora la pregunta del millón es, mire, ¿para qué utiliza? Contar punto sí, póngale cuidado a esta, para mostrarles un caso real.
¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Ojo, ustedes no pueden confundir un sumar punto sí con un contar punto sí con un promedio punto sí. Mire, entonces, ¿cómo hago para diferenciarlas? Pues mire, caballero y señorita, si a usted le dicen que necesitan contar, usted ya sabe que necesita utilizar la función contar. Si usted necesita un promedio, pues necesita la función promedio punto sí. Y si lo que necesita es sumar todo lo que hay allá, un sumar. O sea, en el mismo enunciado del ejercicio, usted va a encontrar cuál es la función que necesita. No se pueden dejar confundir de eso. A veces uno plantea el ejercicio, ¡pum! Promedio. ¿Y usted por qué está promediando? Ah, es que ahí dice que cuente cuántos. Mi hijo, cuente, contar. ¿Sí ven? Entonces, aquí tenemos contar puntos. Entonces dice, ¿cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Miren que el zapato R4 aquí está 3 veces. Entonces yo llamo el contar punto sí. El contar punto sí, miren, a diferencia de sumar punto sí, ese sí pide nomás 2 argumentos, porque él vas a contar. Rango, pues donde está el inventario, los zapatos. Y el criterio, zapato R4. Cierro y cierro. Entre comillas, recuerden que los ya, 3. Entonces él viene y verifica, tan, sí, tan, sí, tan, sí. Si de pronto a mí lo que me hubieran pedido, un ejemplo, es que los zapatos con referencia R, un ejemplo, miren, R, y usted, por ejemplo, tiene aquí R4, acá tiene R67, acá tiene R40, acá tiene RP, eso no los conoce nadie, pero inventémonos, no sé si eso exista en los zapatos, RP2000, porque es un zapato sofisticado, cero mal olor. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí se volvería muy difícil, miren. Pues pucho, usted tendría que hacer un contar punto sí para R4, un contar punto sí para R67, un contar punto sí para R40 y un contar punto sí. Eso se vuelve ilógico. Entonces, ¿usted qué hace? Ya lo vimos por acá, utilice comodines. Utilice comodines. Entonces el asterisco reemplaza uno o más caracteres. Ahí lo tienen. Entonces mire lo que yo haría. Yo vengo y le digo, listo, en este rango, búsqueme el zapato que empiece por R, porque es toda la referencia R, y de ahí para adelante no me importa qué es. Si es un número, si es una letra, si es un dígito, si son 5 dígitos, nada, no me interesa. R asterisco. ¿Cuántos debe darme? 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Correcto. Ahí está. Ahí está el uso de los 2 comodines. Entonces, mire lo interesante que se vuelve el uso de los comodines. Mire, si usted colocara solamente el signo de interrogación, entonces se le va a reemplazar, es un solo carácter. Después de la R, un solo carácter. En este caso le contaría el R4, el R67 no se lo contaría porque tiene ya 2, el R40 tampoco y menos RPT2000. Entonces le daría 1, ¿correcto? Ahí está. Dudas, pregunta. Me subí mucho. Viviana Mejía Morales. Yo sí necesito percentiles. Escríbeme por el WhatsApp el viernes temprano y yo me busco, creo que tengo del colegio, tengo unos ejercicios de eso y de pronto sacamos 3 minuticos o 5 minuticos para explicarte. Pero entonces me escribe antes, por favor. No se le olvide, porque, pues yo le dije hace 8 días, a mí se me olvida, me tienen que escribir. Yo me recuerde lo de percentiles, entonces yo me busco el ejercicio y lo dejamos, o para unos 5 minutos antes de iniciar, o después de que terminemos yo le explico de pronto si lo necesita, de una. Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Ya vieron la diferencia entonces del comodín asterisco? Entonces, caso de la vida real, pónganle cuidado. Cuando ustedes terminen este curso,
yo le tengo que entregar al SENA un informe de esa participación. Entonces, miren lo que yo generalmente hago una vez se terminan los cursos. Entonces, yo lo que hago es que entrego un listado de estos con quienes aprobaron y no aprobaron el curso. Entonces, al final, esto es lo que yo entrego. Entonces, total de aprendices. Entonces, miren que yo tengo un contara. ¿Qué me está contando él? Si aprobó o no aprobó. Porque recuerden que el contara cuenta aquellas celdas que no están vacías. Entonces, yo le selecciono todo esto porque esto es lo que me indica si el estudiante aprueba o no aprueba. Entonces, el hecho de que aparezca aprobado o no aprobado significa que esa es la totalidad de estudiantes que yo tengo registrados o matriculados. Ahí está contara. Aprobados, pues un contar punto sí, mire. Cuénteme cuántos aprobaron. ¿Sí ven? Y cuando la pandemia empezó en el mes de marzo, a nosotros nos tocaba entregar una estadística en el SENA, porque como yo tengo clases presencial, a ustedes les estoy dando aquí tipo, digamos, virtual, por la situación y porque yo sé que ustedes hay muchos en Ibagué, Cali, Medellín, Pereira, Bogotá, bueno, en todas partes del país. Pero normalmente yo soy instructor de clase presencial. Entonces, nosotros tuvimos muchas deserciones, si las hay todavía, que ya la gente sabe que va a haber es clase, un B-Learning, clase como, digámoslo, combinado, aunque realmente eso no es B-Learning, es presencial, es semipresencial, o no, virtual más bien. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Nos tocaba entregar un informe del número de inexistencias por día. Entonces, por ejemplo, si yo iba a hacer eso aquí, yo me venía para acá, para abajo, y yo le decía, igual contar punto blanco de este rango. Entonces, lo que esté vacío es porque la persona no asistió. Entonces, yo me daba cuenta. Ah, de los 70 me faltaron 17 este día. Aquí me faltaron 18, empezaron a aburrirse en Coneumir. Aquí ya faltaron 21, están súper aburridos. Aquí 22, 26, ¿sí ven? Ya estaban agotados, súper aburridísimos. Entonces, eso era lo que yo ya le presentaba al Excel. Aquí ya fueron menos, acá ya menos, al SENA, perdón. Pero miren que lo sacaba con la función contar punto blanco. Entonces, miren que sí son funciones que se pueden utilizar. Listo. Dudas, preguntas, inquietudes. Esto porque está subiendo. Giovanna, no, ahí esa función es, recuerden que no es susceptible de mayúsculas y minúsculas, ahí no hay problema. Usted lo puede escribir el criterio en minúscula y le va a dar o en mayúscula o combinado y no pasa nada. ¿Por qué se sube esto, hombre? Sumar dos valores que se repiten en una base de datos, ¿cómo así, Carlos? O sea, que repitan en una misma columna. Sí, no más. Asterisco y signo de interrogación cerrado. No, que los sumes si son iguales. Venga, que no le podía entender. No te entiendo. Explícame ahí, porfa, para que finalicemos. Les voy compartiendo mientras tanto el enlace. La próxima semana ya terminamos de ver las funciones y continuamos con... Pero, Carlos, explícame porque tengo la duda. No te entiendo bien. No, que los... A ver, Omar, sumar dos valores que se repiten en una base de datos. Manuela, bien pueda, mientras que yo deduzco aquí lo de Carlos. A ver, sumar dos valores que se repiten en una base de datos. No, que los sumes si son iguales. Eso no estábamos haciendo, por ejemplo, en este sumar puntos, sí, no sé si sea eso lo que me estás preguntando. Por ejemplo, acá eran dos datos, por ejemplo, en este caso estaba sumando lo que era igual, peras, entonces me sumaba peras. Era igual manzanas, entonces me sumaba igual manzanas. Aquí envío, entonces me sumaba envío. ¿A eso te refieres? Manuela, pregunta. Lina, claro, con gusto. Manuela, usted me envió hace poco el trabajo y nunca lo vio.
Manuela. Espere, Manuela, yo miro de una vez, porque me da pena, ya me hizo colocar rojo acá. Ah, pero Manuela, ¿cómo se le ocurre? ¿Me lo envió ahorita? ¿O cuándo? Ah, no, el 19. Sí, no lo había visto, qué pena. Ya lo voy a enviar. No, cuando pase eso, Manuel, me lo envían es al correo, porfa. Porque el WhatsApp, como está corporativo, ustedes se dan cuenta que él manda como unos mensajes automáticos. Ahí me lo estoy enviando al correo. Me lo envían es al correo y me colocan, por favor, para revisar. A veces estoy en clase, usted lo mandó en un momento que tenía clase, pasa desapercibido. Entonces, me recuerdan con el correíto o me escriben en el WhatsApp. Yo, mire, no olvide revisar, no les dé pena por eso. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchísimas